BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Muy buenas noches, estimados amigos, residentes en mi país y el resto del mundo, por participar activamente en este programa de Convergente TV. Tres importantes decretos han sido emitidos recientemente. El primero, el número 124, con la finalidad de crear el Programa Nacional de Microcrédito Productivo, mediante la cual se busca impulsar el desarrollo económico y bienestar social del sector agroproductivo, financiando a pequeños productores calificados en el segmento de microcrédito con tasas de interés subsidiadas del 7% y hasta un plazo de 7 años a través de la banca pública Banecuador. Esta medida, en principio, es positiva, considerando que se financiará la adquisición de activos fijos y para capital de trabajo, pero la financiación del programa provendrá del presupuesto general del Estado bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas, además de que se establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con Banecuador, serían responsables de la identificación del beneficiario y la implementación del programa, donde el Ministerio de Agricultura tendrá a su cargo el seguimiento y control del uso de los recursos, y para medir el impacto, Banecuador implementará un sistema de evaluación basado en indicadores. Se debe suponer entonces que del presupuesto del año 2025 asignado al Ministerio de Agricultura será utilizado para este fin, pero parece que no es así, porque el decreto sí establece que la consecuente asignación presupuestaria estará sujeta a las directrices establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ente rector de la Planificación Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿este plan está previsto ejecutarlo en el presente año 2025 o es una propuesta para el próximo año 2026? Porque esta parte no está definida en el decreto, pero que a priori sí correspondería un monto asignado de aproximadamente 100 millones de dólares. El segundo decreto de carácter temporal establece los mecanismos de compensación, entre otros, por la implementación de la reforma del precio del diésel automotriz a través de transferencias monetarias mensual para los propietarios de vehículos, no para los choferes, cuya modalidad de transporte público sea intracantonal, intraprovincial e interprovincial, con el objeto de proteger al usuario del transporte y evitar el alza de tarifas que en esta ocasión se definió en $1,000 a cada uno para los próximos 8 meses, que a priori también correspondería a un monto asignado de 100 millones de dólares. Como noticia, también se conoció que el gobierno elevaría hasta un valor de $1,800 mensuales la compensación, pero durante solamente 6 meses, por lo que da la impresión que este tema sigue en negociaciones políticas. También se crea el bono raíces, identificado como recursos de apoyo e inversión para el crecimiento económico sostenible, como incentivo para prevenir el impacto por la eliminación del subsidio al diésel, dirigido a los hogares en los que al menos una persona se dedique a actividades agropecuarias y que cumplan con algunos criterios de razonabilidad y de elegibilidad para recibir el valor por una sola ocasión, la transferencia monetaria que el Ministerio de Economía y Finanzas asignará al Ministerio de Inclusión de Economía y Social
También se debe entender que por prioridades la asignación deberá ser a muy corto plazo por los anuncios oficiales y que a priori también correspondería a un monto asignado de casi 40 millones de dólares. El tercer decreto, el 126, de carácter definitivo, establece las reformas al reglamento codificado de regulación de precios de derivados de hidrocarburos, en la que por esta una única vez el precio de venta al público a nivel de surtidores o dispensadores de diésel premium estará fijado en $2.80 por galón, vigente hasta el 11 de diciembre del 2025, medida con la cual se desvanece el mito de riesgo del costo político, miedo al que se enfrentaron algunos gobiernos, pero que el actual lo tomó como una decisión final. En definitiva, sobre esta lista de varias compensaciones, han sido muchos los comentarios en pro y en contra de estas medidas, y es normal si es que aún estamos en un régimen en democracia, donde todos opinan y todos expresan su verdad. Pero la pregunta es, si los cálculos fueran ciertos de eliminar este subsidio que le da un respiro al gobierno por un monto aproximado de 1.100 millones de dólares, también es cierto que si los cálculos fueran ciertos, el monto de las compensaciones suman un valor aproximado al subsidio. Y se podría entonces decir que al gobierno, en estas condiciones, no le quedará un saldo a su favor. Pero la interrogante es, si el ahorro del subsidio al diésel está calculado a un año y los egresos por compensaciones se darán casi de inmediato, significa que el efecto directo será a la caja fiscal del 2025. Pero, ¿con qué recursos? Si aún mantenemos un déficit fiscal ya calculado al término del presente año en aproximadamente 5.000 millones de dólares. Parece a simple vista que en algo no cuadran las cifras, aunque las buenas intenciones sean válidas y la decisión política fue acertada, pero inoportuna, porque económicamente hablando, creo que existen otros caminos para llegar a las mismas cifras y mucho más efectivas, sin presiones políticas ni amenazas de paralizaciones y violencias que generan pérdidas adicionales a la economía nacional e imagen internacional, porque el riesgo país ya empezó a subir sobre los 800 puntos. Por ejemplo, si no se llegara a apoyar la propuesta de una asamblea constituyente, se podría retomar como pregunta para la consulta popular y solo para las provincias amazónicas, como debió haber sido originalmente, preguntar para que se siga explotando el bloque 43 ITT, medida con la cual podremos recuperar ingresos por exportaciones petroleras por aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. Así, además, si por contrabando de diésel se pierden 1.200 millones de dólares al año, entonces se debería, en este caso, reducir los cupos de diésel para las provincias con límites fronterizos con Perú y Colombia. Y además, se debería eliminar los cupos asignados de diésel a personas y empresas que no tienen estaciones de servicios en ninguna parte del territorio ecuatoriano. Y por si fuera poco, controlar los 1.400 pinchazos que también sufren las tuberías de los poliductos. Es decir, hay mucha tarea de control por cumplir sin necesidad de crear compensaciones inmediatas, porque no todo es cuestión de política. El problema del país es económico y financiero. Y para lograr una mejor salida, se debería optar por una mejor actitud frente al cambio y bloquear
todos estos actos irregulares que justamente agravan la economía nacional. Finalmente, hay que recordar que todas las prefecturas provinciales y todos los municipios también son beneficiarios de las subvenciones por los ingresos del petróleo, que suman algo más de 3.500 millones de dólares anuales y que también afectan al déficit fiscal. Por lo que políticamente ellos deberían ser los principales promotores de la consulta popular a la que hago referencia y apoyar al gobierno nacional, porque lo que el país más necesita es generar ingresos y para ello debe seguir explotando los recursos naturales de forma más eficiente. Gracias. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.